Simi Barra Matutina con Sentido Social presenta La vida es lucha, con la periodista Janet Arceo. Bienvenidos todos a La vida es lucha, este programa que tiene en su nombre la intención que tenemos todos de salir adelante a pesar de los pesares. Somos parte de la Simibarra Matutina de programas con sentido social, con la que buscamos acercarle una televisión más útil en el día a día, porque a veces pues el día se presenta diferente a como uno espera, que se nos hace tarde, que el transporte va lleno, que hay mucho tránsito, quizá mi pareja no es como yo quiero que sea, que el jefe me presiona demasiado, o que el que maneja el carro de adelante no hace lo que tiene que hacer, en fin, todo eso nos llena de estrés. Por eso, hoy en este programa vamos a hablar de ese fenómeno con el que se convive, con el que convivimos todos nosotros. Y para aclararnos el panorama sobre ello, está aquí el doctor Eduardo Nieto Bacha. Doctor, bienvenido como siempre. ¿Cómo está? Janet, mucho gusto. Hola. Hola, doctor. Y bueno, les quiero decir que a partir de hoy el doctor Nieto tiene compañía. ¡Qué alegría reencontrarnos con ella! Circa, nuestra voz informativa, nos dice un poco más acerca de su trabajo y trayectoria. Me refiero a la doctora Laura Vélez. Laura Vélez de León es directora del Centro de Estudios Sentido de Vida SC. Cuenta con más de 20 años de experiencia como analista existencial y logoterapeuta. Tiene una maestría en orientación psicológica por la Universidad Iberoamericana. Es conferencista nacional e internacional en temas existenciales. En 2019 recibió el título Doctor Honoris Causa en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Un año después, la Universidad Iberoamericana le otorgó la distinción al Mérito Universitario Carmen Viqueira. Es miembro acreditado por parte del Instituto de Logoterapia Viktor Frankl de Viena. Doctora Laura Vélez, bienvenida al programa. Hola, Janet, qué gusto me da estar aquí con todos ustedes nuevamente. Gracias, Janet. Pues la doctora forma parte de nuestro programa a partir de hoy y la recibimos con mucho cariño. Y para abordar el tema del estrés, hoy tenemos como invitado a otro experto en el tema. Circa nos dice de quién se trata. Humberto Nicolini Sánchez es director del Grupo de Estudios Médicos y Familiares Carracci, investigador F por parte de la Comisión de los Institutos Nacionales de Salud. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina e investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Expresidente de la Asociación Mexicana de Biología Molecular en Medicina. Exsecretario y tesorero del Colegio Mexicano de Psicofarmacología. Exdirector del International College of Obsessive Compulsive Disorder. Actualmente es el presidente de la Asociación Mexicana de Neuroética. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Janet. Buenos días. Decía ustedes que el estrés es parte de nuestra vida porque queremos ser y hacer todo, lograr todo, tener todo. Veamos qué nos dice Circa acerca del estrés. La vida puede ser estresante, nos lo muestra a cada paso. El rendimiento en la escuela, eventos como una pandemia, una catástrofe natural o un acto de violencia, pero también un cambio importante en la vida. Todos nos sentimos estresados de vez en cuando, por cualquier situación o pensamiento que nos haga sentir frustrados, furiosos o nerviosos. Es la reacción del cuerpo a un desafío, y a corto plazo esta reacción es buena, porque puede ayudar a manejar la situación que causa el estrés. Es una forma que tiene el cuerpo de protegerse a sí mismo. Y bueno, doctores, ¿qué les parece si empezamos con las preguntas? Hay que empezar por el principio. A ver, doctora Vélez, por favor, ¿qué es el estrés? Bueno, pues el estrés es una reacción de nuestro cuerpo y de nuestra mente ante un estímulo externo que demanda una respuesta.
El estrés, nos vamos poniendo nerviosos, de malas, sentimos que se nos cae el mundo y entonces nos apremian las cosas. Vemos que el estrés pues es algo natural, cierta dosis de estrés nos va a ayudar para resolver ciertos problemas, pero ¿cuántas personas no están viviendo en estos momentos el estrés justamente por esto que comentabas, Janet, de que llegar tarde a algún lugar y también de muchos trabajos, demandas que nos hacen otras personas? Y vemos que esto del estrés normalmente entramos en estos niveles cuando tenemos demandas laborales, económicas y de salud. Son como de los factores que más nos llevan a vivir en este estado de estrés, que actualmente creo que todos estamos pasando y viviendo esta situación. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. A ver, doctor Nieto, el estrés puede estar siempre presente en nuestras vidas. ¿Usted qué nos dice al respecto? Estuve escuchando con mucha atención a la maestra. Yo quisiera regresar a contestar primero qué es el estrés. Yo diría que la palabra estrés es un conjunto de respuestas emocionales, neuroendocrinas, inmunológicas frente a situaciones de peligro. Y desmenuzando la definición, me quedo con el término de inmunidad, ¿no? Inmunidad es la resistencia, es un término biológico, y la inmunidad es un término que se refiere a la resistencia natural o adquirida de un organismo vivo a un agente infeccioso o tóxico. Entonces, ahora sí ya comprendo por qué en las personas se enfrentan ante peligros, situaciones difíciles que no saben cómo resolver, porque es precisamente un agente nuevo, adquirido, que de alguna manera el ser humano tiene capacidad para defenderse, ya sea de huida o de agresión, de combate. Es una situación normal y yo creo que es muy complicado aceptar que todos tengamos que vivir forzosamente con el estrés, sino que es más bien una situación, como ya lo expliqué, aguda, de atención inmediata, que desgraciadamente, ya lo veremos más adelante, tiene que tener también sus consecuencias. Bien, pues sí, está presente en nuestra vida. Muchas gracias, doctor. Y antes de que nos gane el tiempo y comencemos a estresarnos, ¿qué les parece si hacemos un pequeño alto en el tema? Volvemos en un momentito a La Vida es Lucha. ¿Padeces estrés, ansiedad o depresión? Te recomendamos ver Mi Vida es Lucha, la única serie con sentido social para ayudar emocionalmente con más de 180 millones de reproducciones en redes sociales y televisión. Y si necesitas más ayuda, llama al 800-911-3232. Centro Simi de Salud Emocional, donde 100 psicólogos te atienden gratis. Mantengamos contacto por medio de las redes sociales. Puede ser por Facebook en @SimiTVOficial, en Instagram, donde estamos como Simi Televisión, o en Twitter, donde somos DRSimiTV. Esperamos su comunicación. Ahora, si les parece, vamos a continuar con las preguntas. Doctor Humberto Nicolini, ¿el estrés, como decíamos hace un momento, puede estar presente en nuestras vidas? Sí, claro. De hecho, con las definiciones muy atinadas que tenían, que han dado mis colegas, solo lo único que podría agregar es que una de las pues también conceptos que se tiene muy presente es que el estrés a veces no tiene valencia, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que situaciones, o sea, lo más común es esta parte de eventos negativos, cosas que te afectan como los traumas, las situaciones adversas, pues son como
lo más habitual que tenemos que nos hace sentir estrés, pero también a veces las cosas buenas, ¿no? O sea, gente que se va a casar, gente que pues de repente tiene un ascenso en su trabajo, pues que son cosas buenas, o sea, la valencia es positiva, ¿no? Entonces, tanto la valencia negativa como la positiva te estresa. Y puede dar resultado, como lo decía el doctor Nieto, a toda esta serie de cambios fisiológicos muy importantes, y hay organismos pues, que son más susceptibles a enfermarse por el estrés. Hay muchas enfermedades relacionadas con el estrés. Creo que la clasificación, curiosamente más antigua de las enfermedades del estrés, la dieron del ámbito de la cardiología, no fue de la salud mental, que hicieron una tipología muy general, pero muy precisa, que decían que la gente, había dos clasificaciones, la gente que le llaman tipología A y B, ¿no? O sea que es algo muy similar, y que unos eran los que se estresaban y otros eran los que no se estresaban, y la gente que tenía mayor susceptibilidad al estrés, pues tenía más cantidad de infartos y enfermedades cardiovasculares, precisamente por el estrés. Entonces ahí ves ya una repercusión médica muy importante por las enfermedades del estrés. Entonces ahí empezó a cobrar esto una relevancia enorme ya en el ámbito de la salud, en que por qué tenemos que cuidar el estrés cuando se vuelve ya una enfermedad o un exceso, ¿no? Y no importa si es positivo o negativo, tenemos que saber lidiar con de forma muy importante, porque eventualmente pues, nos puede afectar nuestra salud física en muchos motivos. Y no nos podemos resguardar de él, todos tenemos estrés, lo importante es que no se presente de una manera excesiva o no nos sobrepase. Doctor Nicolini, entonces, ¿vivir permanentemente estresados es altamente peligroso? Pues más que vivir con un estrés permanente, yo creo que la intensidad del estrés, ¿no? O sea, depende de tu área donde te desempeñes, ¿no? Pues, por ejemplo, tú misma en un trabajo de conducción, pues vas a tener que estar con mucho estrés, pero a lo mejor tú lo puedes manejar correctamente. El problema es cuando se sale de control y empieza a tener repercusiones en la salud. O sea, el que todos lidiemos con estrés no necesariamente es un peligro. El estrés es algo que tenemos presente en nuestras vidas y lo tenemos que saber lidiar. El problema es cuando se nos sale de las manos y empieza a tener repercusiones en diferentes aspectos de la salud, y ahí es cuando sí se vuelve un peligro, y ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿no? No le puedes pedir a alguien que no tenga estrés, porque esa es una petición imposible. Todos tenemos que tener estrés, ¿no? En la vida, y todos sufrimos de estrés. El problema es el exceso ¿no? Una parte que no lo puedas manejar y que te empiece a tener repercusiones, como bien señala el doctor Nieto, en el área inmune, endocrina, cardiovascular, bueno, en muchos otros sistemas, gastrointestinal, dermatológico, y a nivel emocional, desde luego, ¿no? Que se vuelve inmanejable, ¿no? Bien. Doctora Vélez, ¿podríamos decir que la ansiedad es una reacción del estrés? Pues podríamos decir que cuando hay estrés puede llegar a generar ansiedad. Como decían también los doctores, vemos que el estrés también podemos llamarlo como una tensión. Hay una tensión natural frente a situaciones que nos demandan esta respuesta. Y también se me hace muy interesante, como decía el doctor Nicolini, dos tipos de estrés, que inclusive al estrés que tenemos frente a eventos positivos le llamaremos eustrés, y cuando hay un estrés frente a eventos negativos, por ejemplo, un examen y así, pues eso le llamamos distrés. Y entonces, bueno, tenemos un estrés constante, una tensión, y también, como mencionaban, el problema no es el estrés, sino lo que hacemos con ese estrés, cómo nos relacionamos o cómo reaccionamos ante ese estrés. Pero cuando nosotros tenemos estrés y comprendemos que es una tensión
una tensión en nuestro cuerpo y que genera reacciones, esa tensión nos puede llevar a desarrollar y a presentar también ansiedad. Para poder comprender qué es la ansiedad, podemos ver que se caracteriza por un estado mental de preocupación o de inquietudes frente a un acontecimiento del futuro. Entonces, es necesario que identifiquemos que la ansiedad surge cuando ya estamos pensando que algo en el futuro va a pasar, que nos preocupa, qué es lo que va a suceder. Entonces vemos que ahí ya estamos hablando de esta ansiedad que hay que comprender y separar, porque mucha gente confunde el estrés con ansiedad. Realmente el estrés es la tensión que tenemos frente a las demandas, ¿no? Frente a resolver algo, frente a lo que nos apremia. Esa es la tensión. La ansiedad es justamente esa angustia que se genera por esa visión hacia el futuro, por esos pensamientos de decir, ¿qué va a pasar? A veces podemos llegar a tener ansiedad sin estar tan relacionado con el estrés, simplemente porque se vienen estos pensamientos intrusivos, que yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado, que de repente dices, ¿qué va a hacer en el futuro? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con la economía? Aunque estemos en la cama tranquilos, ya empezamos a desarrollar esta ansiedad. Pero claro, va muy relacionado el estrés con la ansiedad. Muchas gracias por la respuesta, doctora Vélez. Pues estamos hablando sobre el tema estrés y cómo todos estamos expuestos a él. Y tenemos más preguntas. Aquí hay algunas para los especialistas. Vamos con el público. ¿Es cierto que por estrés le puede dar un infarto a la gente? No, no podemos hacer una relación directa de que el estrés va a causar una enfermedad cardiovascular, ¿no? Sería una cuestión atrevida y muy rápida. Yo creo que este cuadro del infarto tiene unas causas mucho más complejas, ¿no? Y además quiero insistir en que el estrés es una situación normal, ¿verdad? Porque el mismo organismo la solicita frente a un peligro, frente a una situación de emergencia. Sería tal vez esa palabra de alarma la que hace que el sujeto tiene que encontrar respuestas inmediatas. Muchas gracias, doctor. Volvemos en un momentito a La Vida es Lucha. Regala amor. Cada muñeco del Dr. Simi está hecho por manos de personas con discapacidad. Por eso son únicos y hechos con amor. Encuentra a este galán de talla internacional en farmacias similares y llévalo contigo. Al comprarlo, no solo adquieres una obra artesanal, creas más empleos para personas que merecen nuestra admiración. Sigamos planteando preguntas sobre el estrés a los especialistas en La Vida es Lucha. Y tengo una duda, quizá suena muy obvia, pero vamos a seguir hablando de síntomas, de esos síntomas característicos del estrés, porque aquí lo que pretendemos es detectarlos y buscar ayuda profesional. ¿Con quién empiezo? ¿Quieres empezar tú, doctora Laura Vélez? Sí, hablamos para poder identificar de los síntomas del estrés. Pues hay un nerviosismo en nuestro cuerpo cuando estamos frente a una situación que nos está generando este estrés. Empezamos a sentirnos nerviosos, también muy irritables. Muchas personas inclusive vemos que cuando están estresados se vuelven hasta groseros, de mal humor, porque esa sensación de no poder controlarlo. También mucha sudoración, hasta nos empieza a temblar las manos, este es otro de los síntomas, la taquicardia, nos ponemos también en una situación como confusa, de repente ya nos confundimos, no sé si les ha pasado que se sienten hasta torpes, se les caen las cosas, no pueden acomodar las cosas porque del mismo estrés. Estas son cosas que nos van pasando y que pues así vamos sintiendo que estamos estresados. Doctor Nicolini, ¿cuáles otras de estas expresiones que vamos teniendo todos cuando hay estrés, de cuáles quiere usted hablar? Bueno, hay manifestaciones muy, como bien lo dice Laura, tanto a nivel
emocional, de sentimientos y las físicas. Yo creo que muchas, y luego las físicas te retroalimentan la parte emocional, ¿no? Por ejemplo, alguien que empieza a tener la percepción del latido cardíaco, o sea, no necesariamente que tengas una taquicardia, pero empiezas a detectar que late el corazón y entonces a la gente le estresa, le hace sentirse que esto es anormal y simplemente es que algo que es automático, que es tu latido cardíaco, de repente lo escuchas y eso te hace sentirte ansioso y el sentirte ansioso pues propicia que se den más estas sensaciones. La piloerección, o sea, que los pelitos se te pongan de punta, el tono muscular empieza a hacerse, estás como en esta posición que le llaman de choque, ¿no? O sea, hay contracturas musculares, estás listo como para esperar, como si fueras a recibir un impacto, y entonces eso propicia diversas contracturas de grupos musculares, principalmente cabeza-cuello, la espalda baja, la parte de los diversos sistemas, el sistema respiratorio puede cambiar la velocidad de la respiración, se hace una respiración más superficial, menos profunda. Ahora que bueno, hubo tanta de la situación de la pandemia, pues el saber que la gente se ahogaba con estos síntomas respiratorios, a mucha gente le empezaba a costar trabajo sin que realmente a veces ni tuvieran ningún dato de enfermedad respiratoria. Los síntomas gastrointestinales, que están gobernados también por el sistema nervioso periférico, también son muy comunes, que te puedas estreñir o dar diarrea, cambia tu motilidad intestinal. Entonces a veces son tan diversos las manifestaciones físicas. Hay una hormona que se ha llamado como la hormona del estrés, que es el cortisol, y que muchas veces esta se eleva y te hace que, como si tuvieras una inyección de cortisona, y justo lo que decía el doctor Nieto, afecta al sistema inmune, porque si tú tienes una inyección de cortisona, abate el sistema inmune y entonces a veces lo confuso o lo difícil del estrés es que es tan amplia la gran cantidad de manifestaciones que puede tener, que es un batallar, ¿no? en los síntomas. Y otra cosa que frustra mucho a las personas es que van con el médico y le dicen, no, lo suyo no es nada, es estrés. Dicen, pero ¿cómo no hacer nada si me siento fatal, me duele el estómago, tengo taquicardia? O sea, van con toda esta lista de síntomas, estamos diciendo, y el médico me dice que no tengo nada, ¿no? Cuando pues, le estoy dando 10 síntomas físicos. O sea, hay una contradicción, digamos, ¿no? Porque pues efectivamente todos estos síntomas en su conjunto constituyen este diagnóstico, pero que tal vez ninguno tiene esta característica mortal o urgente, pero que eventualmente sí son la causa de muchísimas enfermedades asociadas, ¿no? A un peor curso o un peor pronóstico, ¿no? Absolutamente, doctor Nicolini, gracias. ¿Quiere abundar en el tema de síntomas, doctor Nieto? Ahora que estamos en una época de pandemia, en donde se habla tanto de los contagios, ¿puede decirse que se contagia el estrés? ¿Podemos hablar de eso? Pues según investigadores, toda una sociedad, toda una época puede estar enferma de estrés, ¿no? O psicológicamente enferma, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, creo que las causas tienen componentes psicológicos, por supuesto, que esa es mi especialidad, pero también los hay biológicos y también los hay sociales. No solamente es el estrés propio de la vida tan rápida que tenemos y de una sociedad injusta, llena de peligros, sino que el desarrollo psicológico que se da en los primeros años de la vida son entonces las causas principales para que el ser vivo, hablando como un individuo de biología, es un ser vivo que se defiende ante la adversidad, ¿no? Muchas gracias, doctor. Pues sin duda en este problema del estrés, como en muchos males emocionales, las dudas son muchísimas, así que si les parece, además de agradecer al doctor Humberto Nicolín por su presencia este martes, pues quiero hacer un compromiso para que nos veamos la próxima semana. Doctor Nicolín, ¿puede ser que venga otra vez? Sí, claro, muchas gracias. Muchísimas gracias.
Doctora Vélez, doctor Nieto, pues tenemos ya esa cita. ¿Hecha? Hecho. Hecho. Perfecto. Pues así que no nos despedimos del todo para nada, ¿eh? Digamos mejor hasta la próxima. Pero antes le dejo con Circa, que tiene información muy importante para usted. Así es. Recuerde que si quiere ver nuevamente este programa, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube Simi Televisión o en redes sociales. Y si usted o alguien que conoce requiere atención profesional, llame al 800-911-3232, el Centro Simi de Salud Emocional, Simisae, donde le atenderá uno de nuestros 100 psicólogos. Muchas gracias por su presencia, por su amistad, por su compañía. En nombre de este gran equipo de trabajo detrás de cámaras y quienes estamos aquí frente a la lente, pues le deseamos un gran día. Soy Janet Arceo. Le recuerdo que en este programa usted tiene una invitación abierta. La vida es lucha y estamos dispuestos a vivirla. Nos vemos. Pensando en que la mayoría de la gente, principalmente los que menos tienen, puedan comprar el libro Mi vida es lucha, hemos decidido bajar el precio a 59 pesos. Búsquelo en farmacias similares.